pregunta. Doctor, ¿cómo es posible que ante tanta evidencia presentada por el medio digital La Posta, la fiscal general Diana Salazar no inicie ninguna investigación? Hemos visto en otros casos que por mucho menos enseguida incluso hay allanamientos, pero esta vez ya pasa tanto tiempo y no se hace nada dentro de la fiscalía. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el Ecuador, doctor? A ver, evidentemente que la fiscalía no da una respuesta directa porque dice que esto fue tratado en Manta, pero ya se inició, se abrió nuevamente la investigación sobre este caso, que en términos del caso, como lo denominó la policía, es el caso León de Troya. Entonces está abierta esta investigación totalmente, de tal manera que es importante verlo, pero también quiero citar algo que es importante para que ustedes lo vean, porque si solamente citamos ciertas apreciaciones de determinados sujetos políticos o de determinados actores de la vida política del Ecuador, se va a pensar que solamente nos apoyamos en criterios de determinadas personas, pero Fernando Villavicencio ha sido una persona que ha estado muy cerca al gobierno, tanto que el presidente Lasso dijo Fernando Villavicencio es uno de los nuestros. Y Fernando Villavicencio comenta sobre este tema en el día 23 de febrero del 2023 en el programa En Contacto Directo de Ecuavisa. Y en este programa dice, entre comillas, porque es textual lo que dijo, en general, en enero del 2023 también, el presidente Guillermo Lasso me comentó que él sí conoció de este caso. Y esto lo dice Villavicencio. ¿Y entonces por qué cayó el presidente Lasso? Y luego dice, el presidente debe responder al país por qué razón guardó silencio desde tanto tiempo atrás. Y luego dice, entre comillas, otra cuestión, para que entendamos que es un caso grave. Esto está en palabra de Fernando Villavicencio. La fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. O sea, no es un caso cualquiera, no es un caso de cualquier delito, porque los delitos tienen también su característica y en base a eso, de alguna manera, su jerarquía. Es un caso de narcotráfico. Y lo dice el mismo Villavicencio, cercano, que ha estado durante todo este tiempo al gobierno. Entonces no se puede dudar de esto. Y también él hace un informe paralelo al informe de la Comisión Ocasional, en donde llega a las mismas conclusiones. Entonces, aquí es como se dice vulgarmente en esa serie televisiva, y ahora ¿quién no podrá defender a Lasso? Porque lo que se intenta hacer en este caso es defenderlo al presidente, pero con argumentos que no tienen ningún peso. Como por ejemplo, Henry Cucalón, que es el actual ministro de Gobierno, olvida que él, cuando llevó a cabo el enjuiciamiento, fue uno de los interpelantes, uno de los que llevó a cabo el enjuiciamiento de Jorge Glass. El 7 de noviembre del 2017, a las 21 horas con 43 minutos, en un Twitter dijo, responsabilidad política, no jurídica, ojo, ya voy a explicar esto, del vicepresidente es notoria e irrefutable. Ni el CAL, ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. O sea, el tema lo tiene claro. No, ni el CAL ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. Y luego también hay un tema, cuando él le pregunta sobre Rubén Cherres, lo que lo dije precisando, que fueron unos vehículos incautados por un juicio de narcotráfico como Cherres, por lo tanto él sabe quién es este pájaro de alto vuelo. Luego dice algo que es terrible, esto lo dice en Ecuavisa 1 de marzo del 2023, el día de ayer, que él tiene confianza que la Corte Constitucional ponga en su sitio a la Asamblea Nacional y que el país, miren esto por favor, que el país requiere y pide paz, cohesión social y armonía, y que nos enfoquemos, dice, en los problemas del narcotráfico y el crimen organizado. Pero precisamente es el caso pues donde sale involucrado el cuñado, y el cuñado es el que tramita cargos públicos. ¿A quién le entregan los currículos del ministro Javier Vera Grunauer para que lo nombre ministro de Energía el presidente Lasso? A Danilo Carrera, pues. ¿Y qué pasó después? ¿Qué llegó del cielo? ¿De dónde salió el nombramiento de Javier Vera Grunauer? Se lo pidió, porque eso está aprobado dentro de toda la información que presentó La Posta.
pidieron esto, pero hay otro tema que es todavía más claro. En Sonorama, en Radio Sonorama de acá de Quito, concurrió el ministro de Salud y le preguntaron que cómo llegó a la cartera de Estado y dijo, a mí me pidió el currículum Rubén Cherres y él se lo entregó a Danilo Carrera y de esa manera llegó al Ministerio de Salud. Por lo tanto, era una estructura que colocaba a gente en los principales cargos para beneficiarse de esto. Y esto lo hacían a través del presidente de la República, que era el que nombraba, y obviamente ejecutaban las cuestiones a través de cómo manejaban las empresas públicas con Hernán Duque Lecaro. Entonces esto no puede dejar de soslayarlo. Pero mire usted, Henry Cucalón, que ahora estamos hablando de dos Henry Cucalón. El Henry Cucalón que lo acaban de nombrar hace poco tiempo ministro de Gobierno, y el Henry Cucalón de antes, en donde el principal contradictor de Henry Cucalón es él mismo. En este juicio político, cuando se llevó el juicio político contra Carlos Vaca Mancheno, en abril del 2018, dijo, esto es importante porque la diferencia entre un control político y un control jurídico es diametralmente diferente, son dos conceptos totalmente. Y dijo Henry Cucalón, la responsabilidad política no es en sustancia más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Desembarazarse del político indeseado, cualesquiera sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él. Y cuando la Corte Constitucional, aquí viene otro tema, cuando la Corte Constitucional emitió el dictamen número 001-17 sobre el tema Gras, dijo, en este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la conducta del enjuiciado produce a la comunidad. Pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es desconocer y desnaturar la institución. Es claro, dijo, que este tipo de procesos, esto dijo la Corte en el juicio de Jorge Glas, cuando emitió el dictamen de admisibilidad. Es claro que en este tipo de procesos busca determinar responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en el artículo transcrito que para su inicio no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Esto es importante tomarlo en cuenta, pero hay algo más sobre este tema. ¿Qué dijo la Corte Constitucional cuando se hizo el juicio político al vicepresidente Jorge Glas? Que dicho sea de paso, es interesante tomar en cuenta lo siguiente. Artículo 129 de la Constitución de la República. Dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. ¿Por qué lo cito esto? Porque las mismas causales para juzgar la conducta política del presidente de la República son las mismas causales para juzgar la conducta del vicepresidente, que es lo mismo. Estamos ante un caso exactamente igual. Aquí no hay ninguna diferencia entre un juicio político a un presidente de la República que a un vicepresidente. En el caso de ministros de Estado o de otro tipo de funcionarios, son otros los presupuestos, incumplimiento de funciones. Pero en este caso, en el caso de Jorge Glas, la Corte Constitucional dijo lo siguiente, que lo que le corresponde a la Corte Constitucional es delimitar el ámbito competencial de la Corte Constitucional solamente a los siguientes aspectos. Si la solicitud, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, y dos, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa, y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Y luego dice algo que con esto es un tapaboca al ministro de Gobierno. ¿Y por qué es un tapaboca? Porque el ministro de Gobierno lo dijo, y lo dije hace un segundo. Dijo que él confía en que la Corte Constitucional le devolverá este tema a la Asamblea Nacional porque no procede. Dijo la Corte Constitucional en el juicio al vicepresidente Jorge Glas lo siguiente: en atención al objeto del dictamen, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. O sea, el tema es clarísimo. O sea, la Corte no puede ir al tema de fondo. La Corte solamente tiene que considerar si la solicitud ha sido propuesta conforme a la Constitución
y si en la solicitud se singulariza la infracción, no quiere decir que le desarrolle todo el tema y que le pruebe el cometimiento de un delito, solamente que le diga por qué delito se lo juzga. Si la Corte, si la Asamblea Nacional dice que a juicio de la Asamblea aquí se ha cometido delito de concusión, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de peculado, eso es lo único que le basta a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no puede ir más allá, no puede ir más allá. Entonces, eso es nada más lo que tiene que hacer la Corte. Entonces, ¿de dónde aparece esta pretensión del ministro de Gobierno, que trata de sorprender a Raimundo y todo el mundo, en el sentido de decir que esto se les va a caer? ¿Cómo que se les va a caer? Si o tenemos una Corte Constitucional que dictamina un juicio político en el caso de Jorge Glass, y tenemos una Corte Constitucional que determina de otra manera en el juicio político a Guillermo Lasso, siendo que los presupuestos jurídicos respecto de los condicionamientos son los mismos. Lo único que está demostrado en el proceso del informe de la Comisión Ocasional es que se cumplió con esto, y aquí vale la pena hacer una referencia al informe. Porque de todo se valen los medios de comunicación tradicionales para desorientar a la gente. Entonces hacen creer a la gente que se ha cometido un grave error en el informe, y que más o menos como que este informe no vale un centavo porque tuvieron que sacarle de allí el tema de la traición a la patria. A ver, hay que explicarle al ciudadano cómo se procede. De acuerdo a los reglamentos internos de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la comisión, en este caso la Comisión Ocasional, elabora el proyecto de informe, proyecto, y dice: a mí me parece que esto es así, y lo presenta a conocimiento de la Comisión Ocasional. Entonces la Comisión Ocasional no es que va a decir todo lo que usted planteó es correcto, y ahí le dicen: vea, ¿por qué no le sacamos esto? Porque esto no lo vamos a poder determinar, y le piden que saquen el tema de traición a la patria, porque el tema de traición de la patria a la patria fundamentalmente está singularizado en un tema que se base en un contexto de un conflicto armado, y entonces aquí no hay un conflicto armado, y entonces obviamente discuten a lo interno de la Comisión Ocasional y deciden sacar esta parte, pero mantener el resto. Entonces no es que dan a entender como que ha habido un fracaso, como que esto ya es que se les cayó el informe. Este informe tenía que volver a ser considerado por la Comisión Ocasional, y la Comisión Ocasional hizo las pequeñas reformulaciones que se hizo al informe y se lo aprobó. Y da la casualidad que se aprobó con la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque el diputado o el asambleísta Gruber Zambrano de Creo votó a favor sin darse cuenta que estaba votando a favor del informe, y después quiso reconsiderar, y ese es un problema en el que se metió en camisa de 11 varas. De tal manera que esto es lo que tenemos en el tema, y obviamente consta en este informe ocasional lo que ya he manifestado, que en el informe de la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigaciones contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno, se están hablando de cocaína, se evidencia los vínculos de Rubén Chévez Fagioni con Danilo Carrera Duret y Dritan Jica. Entonces esto es un tema que no lo pueden tapar. No lo pueden tapar en este tema, y esto les queda, pero definitivamente no pueden tapar. Incluso José Nebot, hermano de Jaime Nebot, declaró a la posta que el 17 de febrero de 2023 declaró que se había reunido con Rubén Chévez y que participó junto con Danilo Carrera en la campaña de Guillermo Lasso. Rubén Chévez, el que está identificado absolutamente con el narcotráfico, y que participaron todos juntos con una organización, un frente de independientes que se hizo paralelo a la campaña. Es importante hacerlo notar, porque aparte de lo que hizo Creo, hubo este frente de independientes, cuyo líder del frente fue Iván Correa Calderón, que lo nombró Lasso luego secretario general de la administración. Pero ¿quién era Iván Correa Calderón? Era una persona que trabajó 28 años en el Banco de Guayaquil, lo mismo que Hernán Luque Lecaro trabajó 10 años en el Banco de Guayaquil como vicepresidente del Banco de Guayaquil. Entonces no es que Lasso no sabía quién era Hernán Luque Lecaro, como se lo dijo a Carlos Vera, más o menos que no sabe por qué salió Hernán Luque y después tuvo que decir que era torpe y que cayó en las tentaciones del dinero mal habido.
Entonces, y que obviamente Nebot dijo que Rubén Cherres mantiene una amistad con Danilo Carrero desde hace algunos años. Pero esto no es todo, porque también consta que Rubén Cherres consiguió $1,500,000 para la campaña electoral de 2021. Entonces esto ya tiene otro tipo de gravedad, porque la plata que manejaba Rubén Cherres, ciudadano con antecedentes penales por narcotráfico, no es plata limpia, y esto va a la campaña. Y para colmo de males, cuando le piden al Consejo Electoral que dé información sobre los gastos los ingresos para la campaña, sucede que no contesta esto la representante del Consejo Nacional Electoral, que es Diana Tamaín, y le manda a contestar este tema a la directora nacional de Fiscalización y Control de Gasto Electoral encargada, Magíster Giovanna Maribel Guano Guala. Y para que usted vea el grado de liviandad con la que manejan esto. Dice que respecto del pedido de la Asamblea Nacional, no pueden dar la información que le han pedido. Por eso ahora están dando 10 días de plazo para que dé esa información obligatoriamente al Consejo Electoral. Dice, porque hay que precautelar los derechos establecidos en el numeral 9 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces uno dice, ¿hay algún artículo que prohíba que el Consejo Electoral dé información? Entonces uno va al artículo 66 de la Constitución, numeral 9. ¿Y a qué se refiere? Al derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, la vida y la orientación sexual. Es el país de opereta que está creándose en este país. Y entonces, este es el tema grave que estamos viviendo, donde no pueden tapar la luz del sol con un dedo. O sea, es un tema realmente inmanejable y del cual Lazo no va a poder salir. Ahí tiene una segunda entrega y estoy dispuesto a seguir contestando todo lo que usted diga. Doctor Tandazo,